Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado especial finalización de la semana. Muy bien, bueno, despedimos esta semana con muy malas noticias, la verdad, por el derribo de este avión de Malaysian Airlines. La verdad, Malaysian Airlines está agafada la compañía con dos aviones con, bueno, un escenario muy misterioso. Primero un avión desaparece, el segundo aparentemente es abatido. La verdad, vaya carrerón. Pero bueno, sí que ha dejado los mercados con cierto tono de aversión al riesgo y esto lo notamos en la revalorización del dólar estadounidense, el yen y en menor medida el franco suizo. Vamos a ver que el euro dólar está rompiendo este nivel del 1,35, ¿vale? Y empezamos a estar en niveles muy complicados para el euro dólar. Bueno, estamos viendo gráficos de H1, vámonos a H4 para ver dónde nos encontramos, ¿vale? Estamos rompiendo soporte de 1 mes y medio, ¿vale? Pero vámonos a diarios para ver que la rotura de este soporte es más importante de lo que parece, porque si finalmente por un poquito más, y hay muy poquita distancia, prácticamente la ha testeado ya, al 1,3475, la rotura al 1,3475 supondría, por lo tanto, estamos solamente a muy pocos pies de distancia, supondría la rotura de este swing y si nos vamos a gráficos semanales veríamos por qué es tan importante, ¿vale? Vamos a verlo en gráficos diarios para que esté la carta más limpia y podáis ver lo que estoy diciendo. ¿Vale? Nos vamos de diarios, vamos a ponernos en semanales y fijaros la importancia que tiene este nivel, este 1,3470. Estamos prácticamente ahí y que la rotura de este nivel nos daría el qué, chicos. Bueno, pues una vuelta a un escenario bajista en gráficos semanales. ¿Vale? Llevábamos muchísimo tiempo sin tener un escenario bajista. Tenemos que irnos hasta julio del 2012 en gráficos semanales en el euro dólar. ¿Vale? Desde entonces, ¿vale? Hemos estado con máximos crecientes y mínimos crecientes. La rotura de este 74,70 nos empezaría a dar una serie de nuevos mínimos decrecientes, con lo cual daríamos como técnicamente hundido, por decirlo de alguna manera, al euro dólar. El euro dólar empezaría a realizar una tendencia bajista en gráficos semanales. Recordad que en gráficos mensuales estamos un poquito pues como en tierra de nadie, así que es cierto que es ligera tendencia alcista, ¿vale? Con estos máximos crecientes, mínimos crecientes, ¿vale? Pero entre alcista y tierra de nadie estamos justo en la mitad de las tres ondas que se han establecido desde la crisis financiera. Fijaros, caída de Lehman Brothers, caída en el 2009, recordáis el 1,20 en el euro dólar, toda la Debt Financial Crisis, la crisis de deuda en Europa, que nos lleva también a testear el 1,20 y la posterior recuperación durante septiembre, octubre, noviembre del 2012, que podemos decir que se ha establecido hasta ahora, después de que Mario Draghi diera ese discurso en Londres, justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en el cual comentaba pues, que iba a hacer lo que fuera necesario para salvar al euro. Desde entonces, y pese a que hemos tenido medidas que, aunque son buenas para la Unión Europea, devalúan a la moneda, como son estas medidas anunciadas en las dos o tres últimas reuniones del Banco Central Europeo, bajada de tipos de interés, depósitos de plazo negativos, anuncio de nuevos programas de compras de activos, etcétera, etcétera, LTRO. Todo eso da siempre un tono de devaluación en el euro dólar,
Y ahí estamos, ¿vale? Estamos muy lejos, por supuesto, de estas zonas del 1.20. Estamos en gráficos mensuales. Estamos muy lejos, estamos a más de 1.500 pips de distancia. Pero, ojito a este nivel, que lo vemos más claro en gráficos semanales. Ojito a este nivel del 1.3470, que hoy casi lo hemos testeado y que la rotura de dicho nivel confirmada, porque sí que podríamos tener un fake out, como hemos tenido aquí en el intento de rotura del 1.40, ¿vale? Podemos tener un fake, es decir, un intento de cortos y al final se da la vuelta. Pero si tenemos una rotura confirmada, empezaríamos a tener máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿vale? Bien, ahí estamos con... Ya que estamos en gráficos diarios y semanales, me voy a quedar aquí, ¿vale? Libra dólar. Ahí estamos en gráficos diarios por encima del 1,70, aunque hoy, debido a la revalorización del dólar estadounidense, ¿por qué se revaloriza hoy el dólar estadounidense? ¿Por qué se está revalorizando el dólar estadounidense en estas últimas 24 horas? Marcelena, sí que se están subiendo los vídeos a YouTube. ¿Por qué lo dices? A ver, el de esta mañana se ha subido. Pero bueno, como he estado lunes, martes y miércoles sin hacer webinars, el único que he realizado es el del jueves a la mañana, que tuve un problema, no se grabó bien. Recordáis que estaba sin luz, ¿eh? Toda la isla estuvo sin luz durante casi 2 horas. Gracias a que yo tengo SAIs en casa, ¿vale? Para solventar problemas de apagón, de energía, pues pude hacer con vosotros el webinar, aunque al final, cerca de los 35 minutos, pues tuve que, bueno, se me desconectó directamente el router, el cual había estado funcionando como un campeón durante más de 2 horas de apagón, ¿eh? El router, eso es lo bueno. Recordad, tenéis que tener todo duplicado. Y si alguna vez ponéis un SAI, una unidad de energía con batería, está bien que lo pongáis en la torre con el monitor para que os salve los primeros minutos antes de que lo organicéis todo y salgáis del mercado, ¿vale? Pero donde de verdad debe de estar y donde os recomiendo que tengáis uno solo para independiente, solo para lo que os voy a decir, es para conectar el router, ¿vale? El router es una electrónica de bajo consumo y nos va a permitir que pueda estar con una unidad SAI bastante tiempo. Yo aguanté más de 2 horas, ¿vale? Y lo que os va a permitir es que tengáis conexión a Internet, que tengáis Wi-Fi y que os podáis conectar, por tanto, a Internet desde vuestro portátil, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, un abrazo a todos. Efectivamente, Gonzalo, aversión al riesgo. Estamos en modo aversión al riesgo, ¿vale? Saludos de todas partes de España que estáis dando, Barcelona, Valencia. Más casualmente acabo yo de estar en esas dos ciudades. Valencia el lunes, realizando un curso VIP para Markets, y el martes, parece que rima, realizando un 1-to-4 en Barcelona. Bien, bueno, la media de 200, que estáis comentando alguno, vámonos, a euro-dólar, ¿eh? Sí y no. Por supuesto que si además nos rompe la media de 200, pues vamos a considerar ya que estamos en tendencia bajista. Todavía tenemos un factor más para indicarlo, ¿vale? Pero desde el price action, desde la acción del precio, donde la regla número 1 de una tendencia alcista es que haya máximos crecientes y mínimos crecientes, quedaría por lo tanto invalidada, rota, con un nuevo mínimo en ese 1.3470, a no ser que sea un fake, ¿vale? Si lo rompe bien, ahí vamos a andar. Sí, claro, enseguida vamos, Marcelena. Bien, Franz, vale. Me he quedado con la pregunta de por qué ha subido el dólar estas últimas 24 horas. Pues te ha contestado un compañero. Aversión al riesgo. ¿Vale? Cuando hay
conflictos políticos, meteorológicos, económicos, sube la aversión al riesgo, sube la tensión en los mercados. Vamos a mirar ahora enseguida cómo está el VIX, ¿vale? Y indirectamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Vale? Pues lo que sucede es que en las divisas se revaloriza normalmente el dólar estadounidense, el yen y el franco suizo, ¿vale? Bien, bueno, vamos a seguir, ya que estamos aquí, ¿vale? Estábamos con la libra dólar comentando, vamos a poner los gráficos semanales para ver, fijaros qué pedazo pendiente, qué bonito, ¿vale? Y como estamos desde prácticamente mayo del 2013, recordar que desde este verano del 2013 ya llevamos más de un año y medio con muy buenos datos, bueno, un año, muy buenos datos macro en Inglaterra, lo cual ha revalorizado a este dólar estadounidense, a esta libra esterlina, ¿vale? Recordar que además tenemos una previsión de que a finales del 2015 o por lo menos en el segundo semestre del 2015 podamos tener subida de tipos de interés, ¿vale? Lo cual le da un aire hawkish a la divisa. Bien, dólar yen que se mantiene bien en este soporte semanal. Cuidado porque la rotura de este soporte, nos podría llevar, ¿vale?, al euro yen por primera vez desde agosto-septiembre del 2012 a una tendencia bajista también, ¿vale? Estamos en niveles muy importantes en muchos pares, ¿vale?, que nos están marcando un posible cambio de vuelta de tendencia después de 2 años, incluso en alguno de los subyacentes, en alguno de los pares, ¿vale? Así que cuidado. Fijaros qué figura estamos teniendo, un poco medio de cuña, ¿vale? Pero que muchas veces habréis visto que una cuña, después una tendencia alcista, pues nos puede dar una continuación. Vale, aquí lo podemos leer perfectamente como un patrón de consolidación que está justo al final de hecho está tocando ya la línea de tendencia de directriz principal y lo mismo que podemos tener ahora un apoyo y conseguir nuevos máximos, esto se podría empezar a ir para abajo. La verdad es que por fundamentales, debido a que aunque no tenemos nuevas noticias del Banco Central de Japón y por eso llevamos pues estos 4 o 5 meses prácticamente en rango, todavía el tono que hay de fondo es negativo para el yen, por tanto alcista para este par dólar yen, euro yen, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que sinceramente, aunque tengamos una rotura, me cuesta creer que podamos tener correcciones muy fuertes, aunque aquí tenemos un soporte importante. Vamos a hacerle un FIBO a esto, a la onda, y vemos que tenemos muy cerca del soporte que acabo de dibujar una zona de apoyo fuerte que es el 38,2, ¿vale? Por tanto, este 38,2 en esta zona de soporte, de apoyo, pues es una buena zona de apoyo, una zona a vigilar si finalmente tenemos también una rotura de nivel, ¿vale? Estamos en gráficos semanales, en gráficos diarios vemos que el yen pues también se ha revalorizado, sobre todo en la sesión de ayer más que en la de hoy, ¿vale? Y bueno, pues está quedándose también en zonas de soporte, pero que está muy cerquita de esos 100,60 me parece que son, ¿vale? 100,70 y pico, vamos a ponerlo en semanales de nuevo. Sí, 100,70, que daría ese cambio también en gráficos semanales a un escenario bajista. Vale, fijaros que aquí la media de 200 está muy lejos. Antes habéis preguntado sobre la media de 200, ¿vale? Está muy lejos debido
a la gran tendencia que hemos tenido alcista durante el año pasado, ¿vale? Durante el año 2000, bueno, desde el 2012, que ha marcado esa diferenciación, ¿vale? Y por lo tanto, aquí, aunque estemos lejos de la media de 200, os puedo asegurar que podemos caer. De todas maneras, espérate un segundito, porque esto... Sí, es de 200, sí. Estaba mirando si el periodo era diferente, pero es de 200. Vale. De hecho, en gráficos diarios ya estamos por debajo, ¿vale? Pero bueno, hemos estado por debajo en bastantes ocasiones, ¿vale? En estos pullbacks hemos estado por debajo de la de 200, tanto en agosto del año pasado como ahora en junio-julio de este año. ¿Hay divergencia en el dólar yen? Estáis preguntando en qué espacio temporal. Vamos a ver, en gráficos semanales, que es donde mejor vemos estas dos ondas, la hay, la teníamos ya dibujada además, fijaros, ¿vale? Como tenemos una gran divergencia ahí. Gráficos semanales. En gráficos diarios, pues no hace falta ya verlo, porque ya en gráficos semanales esta onda nos ha marcado la divergencia y desde entonces no hemos vuelto a tener nuevos máximos, por lo tanto no tenemos por qué ver divergencias, ¿vale? Por lo tanto, la divergencia ya ha apagado por ese efecto que hemos visto en gráficos semanales, con lo cual no nos llama mucho ya la divergencia. Han pasado aquí 25 velas desde que hemos tenido divergencia, ¿vale? El oro también, dice Franz, como moneda de refugio. El oro también, pero es que el oro se ha revalorizado en época de crisis y se ha revalorizado en época de crecimiento económico también, ¿vale? El oro, luego vamos al gráfico, nos ha marcado un comportamiento siempre un poco complicado de predecir porque simplemente se revalorizaba y se revalorizaba en los últimos 20 años, ¿vale? Una gráfica alcista impresionante y si hay crisis se revaloriza y si hay expansión económica también, ¿vale? Luego vamos a echar un vistazo. Sin embargo, el dólar estadounidense, el yen y anteriormente el franco suizo, antes de estar tan intervenido contra cruces como el euro, pues tenía esa reacción algo más directa, ¿vale? Bien, Aussie dólar, que vemos que está aguantando, bueno, más o menos bien ahí, un poquito en rango, ¿vale? No muchas novedades en el Aussie dólar en la última semana. Sí, sin embargo, el kiwi dólar, ¿vale? Que en un momento dado pues ha sido rechazado, vamos a verlo en gráficos semanales para verlo mejor, de estos niveles de máximos históricos en los cuales nos encontramos, ¿vale? Testeo del 0,88, 36, ¿vale? Testeos que en un momento dado nos podrían dar pues una posibilidad incluso de vuelta, ya lo estamos viendo en gráficos diarios, ¿vale? A ver, si me preguntáis sobre divergencias, la divergencia habría que verla, tenemos dos tipos de divergencias, ¿vale? Sobre esta onda, que igual incluso la vemos en gráficos mensuales, todavía no podemos porque no está cerrada la vela, perdón, MACD con su media, nos tendríamos que ir a semanales y sí que la tenemos, la divergencia, pero claro, es que estas divergencias ocurren muchísimo cuando es un doble techo, ¿vale? Cuando son doble techos, el 90 y pico % de las ocasiones vamos a tener divergencia, ¿vale? Gráficos diarios. Dentro de esta onda y en el nuevo máximo, pues también estamos teniendo una pequeña divergencia, ¿vale? Bueno, el caso es que tiene más valor esta divergencia que hay con respecto a esta onda, ¿vale? Que en gráficos semanales con respecto a esta que acabo de dibujar aquí,
que sería el equivalente de dibujarla aquí en mensual. Si pudiéramos, repito que no podemos todavía porque MACD no se ha cerrado de nuevo con su media, ¿vale? Bien, ¿por qué tiene más importancia en diarios? Bueno, porque es una, como veis, tenemos una serie con máximos crecientes y mínimos crecientes y en una de las últimas ondas, pues con un nuevo máximo tenemos divergencia, ¿vale? Bien, vamos a verlo con mayor detalle porque el swing, o sea que tenemos dos seguiditos. Vamos a verlo en gráficos diarios. Este swing de aquí nos marca en gráficos diarios que esto cae de verdad, ¿vale? Y en H4 vemos que está testeado, pero no hundido. Vemos como en Candlestick hemos tenido un fake out con mínimos ahí, pero sin cierres por debajo de dicho nivel, ¿vale? Bien, euro-libra que sigue cayendo. Vamos a poner con un poquito más de detalle el gráfico para que lo veáis, ¿vale? Y de nuevo en la semana un nuevo mínimo para el euro-libra. Vamos a verlo en H4 para verlo con mayor detalle. Estos nuevos mínimos sí que es cierto que nos están dando divergencias. Ya llevamos dos seguidas, pero aún así, incluso con divergencias y dos seguidas, seguimos teniendo nuevos mínimos, ¿vale? Por otro lado, aquí tenemos una línea de tendencia que, bueno, todavía está un pelín lejos, pero nos podría marcar si finalmente se recupera después de estas divergencias que hemos visto, buscar una nueva tendencia alcista, ¿vale? El punto a vigilar que tenemos, que aunque parecía muy lejos hace pues 4 o 5 webinars de finalización de semana, cada vez está más cerca, ¿vale? Sería ¿vale? Sería este nivel, en concreto el 0,7740, ¿vale? Que daría bastante debilidad al euro y por lo tanto esa revalorización de la libra esterlina. Es normal, estamos viendo cómo la libra esterlina sube, ¿vale? Testea, está por encima del 1,70, está entre el 1,72 y 1,70, ¿vale? Y sin embargo el euro ahí testeando nuevos mínimos. Por lo tanto es normal que el par baje y que cada vez no sea más caro ir a Inglaterra, ¿vale? De shopping. Muy bien, la línea de tendencia acelerada ya está rota. La rotura del 0,77 nos daría, recuerda que estamos en gráficos mensuales, ¿vale? Una doble zona de apoyo, ¿vale? Esta zona de apoyo es dentro de bastante tiempo, unos 2 meses. Estamos en gráficos, bueno, perdón, bastante más. Estamos en gráficos mensuales, por lo tanto, por lo menos 6 meses para que coincida la zona de apoyo y la directriz principal, ¿vale? Por ello, muy probablemente en unos 2 o 3 meses, si tenemos un nuevo mínimo, no vamos a tener rota la directriz principal. Por tanto, ¿consideraremos que la tendencia de fondo ya no es alcista? Tendremos serie de máximos decrecientes, mínimos decrecientes, cuidado, pero la línea de tendencia de directriz principal seguirá todavía intacta, ¿vale? Podría durante varios meses hacer un nuevo mínimo para luego ser testeado de nuevo, ¿vale? Veremos según cómo la libra esterlina dólar supera los niveles del 1,70. Dependiendo cómo se comporte por encima del 1,70, veremos si este par
puede romper la LT de directriz principal o se mantiene. Bien, Omar, creo que efectivamente lo que te estaba diciendo, que ya te he respondido con lo que te he dicho ahora mismo. Bien. Vamos a dejarlo todo en en diarios. Bien, bueno, tenemos varios escenarios muy interesantes, en muchos pares. Dólar canadiense también estamos viendo aquí, ¿vale? Cómo estamos a puntito de romper. Fijaros que hasta hace muy poco estábamos en una tendencia clarísima bajista, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pero después de este pedazo pullback con la debilidad del dólar canadiense, ¿vale? Pues estamos viendo que, oye, pues que igual nos vamos de aquí, ¿vale? Euro-yen, fijaros también lo mismo, al igual que el dólar-yen, estamos muy cerquita en gráficos semanales de una posible vuelta, ¿vale? Tenemos varias zonas de soporte, de caída, y tendríamos que realizarle, sobre todo, para ver hasta dónde podría esto caer, un FIBO. Vemos que la zona del 38 coincide en la siguiente parada del ascensor que he dibujado, ¿vale? Con lo cual, esta zona aquí es de un soporte importante. Al igual que el dólar yen, aunque estemos ahora en cierta fase de consolidación, porque llevamos un montón de meses sin tener novedades por parte de Japón, por parte del Banco Central de Japón, ¿vale? Sin embargo, el escenario sigue siendo yen negativo, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues porque así como el resto de las economías del mundo con programas de compra de activos están diciendo que quizás lo finalicen, bueno, exceptuando Europa, por supuesto, que al revés está ampliando, ¿vale? Japón todavía no ha abierto la boca, no ha dicho ni mu. Por tanto, eso contra el dólar yen, sobre todo, debería de darle un impulso alcista todavía al par, ¿vale? Al dólar yen. Bien, vámonos a los índices y vamos a ver cómo, fijaros, el US Dollar Index, ¿vale? US Dollar Index, gráficos diarios, tenemos una revalorización del dólar estadounidense en las últimas 24 horas, sí que ha aflojado un poquito, Vamos a ampliarlo un poquito para verlo mejor. Sí que ha aflojado el tono, alcista, pero o sea, no es tampoco para llamar mucho la atención. La revalorización del dólar estadounidense, ¿vale? Lo cual nos dice que también hay cierta debilidad en los pares europeos, como son el euro y la libra, ¿vale? Si estamos viendo que tenemos cierres diarios en las velas de pares como euro dólar y libra dólar, y sin embargo el dólar estadounidense, aunque se haya revalorizado, no está en máximos al cierre, esto nos indica que también existe cierta debilidad en las europeas, ¿vale? En el euro y la libra. Bien, bueno, ¿hasta dónde puede llegar este escenario? Estamos viendo que llevamos 5 o 6 sesiones en las cuales estamos teniendo sin parar máximos crecientes, mínimos crecientes, ¿vale? En todas las velas. Bueno, pues sabéis que tenemos aquí una zona de parada muy importante, este 81.05 y sobre todo el 81.50, ¿vale? Voy a comprimir un poco las cartas para que se vea mejor, ¿vale? Es este 81.50 el que nos marca este techo que es tan importante. ¿Por qué es tan importante este techo? Venga, a ver en el chat, los que me seguís a diario tenéis más pistas. Los que no, a ver, pensar un poco. ¿Por qué es tan importante el 81.5 como resistencia
en el US Dollar Index. Venga, esto es un poco avanzado. Vamos, chicos. Sí, no, Antonio. Sí, no. No estoy de acuerdo, ¿vale? Venga, pero gracias por intentarlo. Venga, otro. A ver, ¿estáis diciendo alguno? Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Hay veces que yo digo, soy un pesado, siempre estoy repitiendo algunos conceptos. Pero me alegra de que de vez en cuando la gente que hay en la sala sea nueva, por lo menos en relación a cuando lo he comentado, para no estar siempre dando el coñazo. Tun, 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 tun. Bien, bien, Ibai ahí muy bueno. Ibai acerta, ¿vale? Bueno, el otro, todos los demás también, Félix Vilar también, ¿vale? Ibai está llamando al concepto resistencia post-quantitative easing. Pues está bien, más o menos. Es decir, después de que ya no incluso Janet Yellen, sino en el final de Bernanke se anunciara que se iba a realizar ya el inicio del tapering y por tanto finalización del quantitative easing, eso lo que hace en teoría es revalorizar el dólar estadounidense. ¿Por qué? Pues porque la medida contraria de compra de activos, medidas que lo que realicen sea un intento de una expansión económica o políticas dovish, que normalmente están asociadas ahora en los bancos centrales a compras de activos, quantitative easing, etcétera, etcétera, pues normalmente lo que hacen es devaluar la moneda. Por tanto, si se finalizan dichas medidas, ¿qué es lo que se consigue? Pues en teoría revalorizar la moneda. Bien, ¿cuál es el máximo que hemos conseguido en el dólar estadounidense después de revalorizar la moneda anunciando que iba a haber finalización de quantitative easing y comienzo del tapering? Pues este nivel, ¿vale? El 81.50. Ahí lo tenemos, ¿vale? Por tanto, fijaros cómo fue testeado durante varias ocasiones y hasta ahora nunca hemos podido con él, ¿vale? Bien, todavía estamos lejos. Todavía queda esta resistencia para romper por el camino, ¿vale? Pero si la tensión continúa, pues tanto en Gaza como encima ahora que se puede montar una buena en Ucrania, porque yo no sé las consecuencias que puede tener esto, son muy graves. Haber derribado un avión civil con ciudadanos europeos. Bueno, la que se puede montar aquí. Vale, yo ayer no me lo acababa de creer cuando aparentemente todas las pistas daban a que era un derribo. Es que no me lo acababa de creer. Vale, pero también un poco, yo que sé, un poco por ignorancia, porque vamos a ver, yo pienso, desde mi más profunda ignorancia, que si a 10.000 metros de altura, que es donde estaba la aeronave, un misil lo abate, no entiendo cómo puede llegar el avión, ¿vale? Con los cuerpos más o menos, porque claro, están todos, la cabeza por un lado y el brazo por otro, ¿vale? Pero más o menos sin parecer que ha habido una explosión, sino simplemente un impacto, ¿no? O sea, yo me imagino, ¡pa! Te cargas un avión a 10.000 metros de altura y lo que tiene que caer pues es una mezcla entre bola de fuego y yo qué sé, que cuando ya impacta eso se desintegra todo, ¿no? No lo sé. Sin embargo, cuando cae, pues porque va perdiendo altura y se la pega, pues sí, entonces ya claro, pues sale una ala por un lado, la otra por otro y un cuerpo por un lado y otro por otro, aunque estén rotos, ¿no? No lo sé, pero bueno. Jesús Carnes dice, el avión cae porque le falta sustentación aerodinámica. Claro, fantástico, pero eso lo entiendo si de repente porque le fallan los motores. Le fallan los motores y ¡pum! Y va cayendo, pues, como dices tú, pues porque no tiene impulso y su propio peso, ¿vale? Le hace caer, ¿vale? Y hay un impacto, pero es que primero en teoría hay una destrucción del aparato con un misil, ¿vale? Un misil
si es capaz de llegar e impactar contra el avión, tiene que producir una explosión, ¿no? No simplemente ahí le rompe el motorcito. Hola, te quito el... ¡Pumba! Te quito un poquito de impulso en la hélice y ahora te caes. No, no sé, pero bueno. Viajaban 189 holandeses, 44 malasios, 27 australianos, 12 indonesios. Buah. Jorge Gil dice, quizás solo le dio la cola y cayó en picado. Bueno, pues esos son un poco los diferentes escenarios que nos tendrán que explicar, ¿verdad? Sí, bueno, ahora no voy a seguir con estos comentarios, hay muchos, ¿vale? Cada uno contando, pues, qué es lo que está pasando, ¿vale? La verdad es que es un desastre. Bueno, bien, vámonos, como estáis preguntando, al VIX. ¡Tatachán! ¡Tatachán, tatachán, tatachán! ¡Tararán, tatán! Ahí tenemos, VIX. Vale, un mensaje de confianza para todos los que habéis perdido la fe en mí cuando veíais que el VIX seguía cayendo, ¿vale? Y superaba el 12. Lamentablemente, porque es una pena que tenga que recuperarse por este tipo de cosas, pero lo de ayer, lo que produce, un poco mezclado con todo, ¿vale? La tensión en Gaza, algunos diciendo tensión o masacre, efectivamente la tensión o guerra en Gaza, más lo de ayer del avión, ¿vale? Pues fijaros, ¿vale? Vuelve a dar el VIX en una zona, pues, por encima del 13, casi el 14, ¿vale? Bien, esto lo vemos en gráficos semanales, que vemos que ya está por encima de la zona de soporte más habitual, ¿vale? Y tendríamos que verlo, vamos a echar un vistazo, en un gráfico con mayor histórico. Sí, lo sé, Gonzalo, sí, efectivamente. Los rusos lo que dicen es que ese misil estaba destinado a derribar el avión de Putin. Bueno. Bien, vamos a echar un vistazo al TradingView. Recordad, en tradingview.com podemos ver cartas de forma gratuita, ¿vale? Los que tengáis markets.com, veis que aquí, esta plataforma de MetaTrader Markets, podemos ver VIX y podéis operar incluso en VIX, pero sí que es cierto que para ver un histórico mayor, fijaos que me estoy yendo ahora a 1994, ¿vale? En gráficos mensuales, pues podemos ver con mayor detalle, ¿vale? Y fijaros que la zona de mayor soporte la tenemos sobre el 9, pero si hacemos un poquito de zoom y nos vamos en vez de gráficos mensuales semanales y ampliamos un poquito más la escala, pues vemos que el soporte que hemos tenido estos últimos días, estas 2 últimas semanas, pues ha sido excepcional, ¿vale? Excepcional irse por debajo del 11 y haber tenido lecturas pues hasta del 10-20, ¿vale? Pero fijaos cómo estamos de nuevo por encima. Es muy probable para todos aquellos, sé que estáis muchos largos, porque muchos de los que he hecho formación incluso en los 1 to 4, etcétera, etcétera, estabais muchos largos con el VIX, ¿vale? Mi consejo, bueno, pues aquí tenemos una zona, ¿vale? Una zona que ha servido de resistencia intermedia durante bastante tiempo, bastantes veces, y yo ahí me saldría con bastante, ¿vale? Y luego pondría como zona objetivo, porque es muy probable que esto continúe, lamentablemente, esta tensión. Zona objetivo, el 22, ¿vale? Vale, muchos diréis, bueno, pero si es que si hay un conflicto, esto podría ir hasta el 46, no sé qué. Bueno, vamos a irnos a zonas de alta probabilidad, ¿vale? Y las zonas de alta probabilidad son, casi ya tocado, la zona intermedia y sobre el 22, que es una zona
que durante todo el año 2014 ha servido de resistencia, ¿vale? El resto, si queréis, podéis dejar un poquito de vuestra posición, correr, ¿vale? Como se suele decir, el último pip o el último punto para otro, ¿vale? Bien, chicos, bueno, pues con esto voy a finalizar el webinar. Recordaros a todos que este fin de semana no hay noticias, pero, como tenemos muy cerquita el tema sobre todo del avión, pero cualquiera de las dos cosas, también lo de Gaza e Israel, ¿vale? Yo estaría fuera del mercado, ¿vale? No hay noticias previstas, pero sí que puede haber acontecimientos que además pueden ser incluso graves, con lo cual, posiciones cerraditas. Este fin de semana no vayamos a tener un gap, un sustito de apertura el lunes, ¿vale? Bien, así que nos vemos en el webinar de la semana que viene. Yo voy a estar con vosotros todavía 2 semanas más, ¿vale? Durante agosto no va a haber webinars en las 3 primeras semanas. Sí que estaré con vosotros en la última semana de agosto. Y antes de que empiece agosto, realizaré un webinar especial que muchos me habéis pedido y que hago todos los años, siempre sobre operar o no operar en agosto, ¿vale? Veremos con gráficos históricos qué volatilidad hemos tenido en los últimos años durante el mes de agosto, ¿vale? Así que un abrazo a todos, que descanséis bien, tenemos un fin de semana estupendo en casi toda España, en algunos sitios con ola de calor, pero bueno, al mar, a la playa, ¿vale? Y a disfrutar, que es veranito, y nos vemos el lunes. Un abrazo a todos, hasta ahora. Bueno, es veranito en España. Los que estéis en el hemisferio sur estáis entrando en el invierno, pero bueno, ya os tocó hace 6 meses, ¿vale? Ahora nos toca a nosotros. Hasta ahora, adiós.